Bien, muy buenos días. En este video el objetivo de este video es presentar algunos problemas resueltos de sumas de Riemann y de integral definida. Partamos con el siguiente problema. Calcular usando sumas de Riemann. La integral entre menos 1 y 1 de x menos 4 por x cubo. Ese es el primer problema. El segundo problema es la integral entre 1 y 3 de x elevado a 4 tercios. Bien, entonces vamos a señalar qué es lo que vamos a ocupar, cuáles son las consideraciones teóricas que vamos a emplear. Entonces, recordar, voy a colocar con otro color, recordar f integrable en el intervalo a, b, sea f integrable en el intervalo a, b. Si una partición desde 1 hasta n, partición del intervalo a, b, verifica la condición, la norma de la partición tiende a cero, es equivalente con que la cantidad, esto es una situación intuitiva, es equivalente con que la cantidad de puntos de la partición crece. No son equivalentes, pero si eso cumple, si eso es cierto, entonces, dice, entonces la integral, voy a colocarlo acá, estrella, vamos a usar esta identidad, la integral entre a y b de la función, se puede calcular como el límite que esperamos, n tiende al infinito. De f de algún punto delta xk. Entonces eso es lo que nosotros sabemos. ¿Okay? Eso es lo que nosotros sabemos, lo que hemos establecido hasta el momento. Entonces, vamos a utilizar esta propiedad para calcular las integrales. Recordar, si f es continua, en a, b, entonces f es integrable. En el sentido Riemann, en el intervalo a, b. Bueno, entonces vamos a desarrollar los problemas. Ese es el problema 1. Vamos a desarrollar entonces los problemas. ¿Qué podemos decir aquí? En 1. Como es un polinomio en realidad, como la expresión es polinomial, podemos emplear la partición que no x espaciada, la clásica. xk es igual a menos 1 más 2 menos 1 sobre nk. O sea, menos 1 más 3 nk. Con k variando entre 0, 1, 2, etc. ¿Okay? Esa es la partición del intervalo menos 1, 2. ¿Okay? En la partición del intervalo menos 1, 2. Entonces queremos formar la suma de Riemann. Voy a anotarla así, la suma de Riemann. Desde 1 hasta n de la función evaluada en c sub k por delta xk. Bueno, en este caso, como la partición es x espaciada, cada subintervalo tiene la misma longitud, que en este caso es 3 sobre n.
La norma de la partición es 3 sobre n. ¿Quién es la función que estamos ¿Cuál es la función que estamos considerando acá? Bueno, la función f de x en este caso es x, era x, ¿no? X menos 4x cubo. X menos 4x cubo. Esa es la función. Vamos a calcular entonces. ¿Qué es lo que necesitamos? Hay que hacer una elección de los c sub k. Los c sub k son intervalos que son puntos que están en cada uno de los intervalos. En este caso, cuando trabajamos con este tipo de particiones, uno acostumbra a considerar o bien los C sub k, los extremos derechos, o los extremos izquierdos de cada uno de estos subintervalos. Entonces uno dice, elige C sub k, xk. Vamos a escoger xk. Bueno, y con esta elección, ¿cómo queda? Queda. Aquí hay que hacer el cálculo. Queda f de xk es menos 1 más 3 sobre n, k menos 4 veces ese número al cubo, ¿no? Más 3 sobre n, k al cubo. Bueno, ahora hay que hacer los cálculos. Ya vamos acá, queda menos 1 más 3 sobre n, k, menos 4 factor de menos 1, más, estamos aplicando la fórmula del cubo del binomio, ¿cierto? Menos 27 sobre n cuadrado, k cuadrado. ¿Qué más? Más 27 n cubo por k cubo. Tenemos eso. Entonces esto nos queda, veamos acá, vamos a hacer el desarrollo, este menos 1 se va a juntar con, aquí va a quedar 3, más. Bueno, este paréntesis en realidad lo puse para, saquemos el paréntesis ahí. Después, ¿qué tenemos? Menos 32, ¿no? Menos 33 sobre nk, y lo otro sería más 4 por 27, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto da 4 por 27? 27 por 4. Ahí, 27 por 4. 108. 108 sobre n cuadrado. K cuadrado. Menos 108 sobre n cubo. K cubo. Ya, eso da la función evaluada. Entonces lo que tenemos que reemplazar esa expresión, ¿a dónde? Aquí, ¿no? Tenemos que reemplazar ahí. Entonces, ¿cómo nos queda? Y después vamos a aplicar propiedades de sumatoria. Entonces, luego, digámoslo acá, la suma de f, p, que es la suma de Riemann, sería la sumatoria desde 1 hasta n de esta expresión. 3 menos 33 sobre nk menos más 108
sobre n cuadrado, k cuadrado, menos 108 sobre n cubo, k cubo, por el delta, que es 3 sobre n. Bueno, y como pueden apreciar aquí, ya podemos aplicar propiedades de sumatoria. Voy a colocar el índice, es k, ¿no? K se mueve desde 1 hasta n, el índice. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es aplicar propiedades de sumatoria. Aquí lo que podríamos hacer es, vamos a ver si tenemos el espacio suficiente, 3 sobre n, factor de, pero esta es sumatoria, ¿no? Sumatoria, voy a omitir un poco los subíndices, menos sumatoria, 23 sobre nk, se está sumando en k, más sumatoria, 108 sobre n cuadrado k cuadrado, menos sumatoria de 108 sobre n cubo, k cubo. Se suma sobre k. Bueno, y acá entonces aplicamos todas las propiedades de sumatoria. Aquí nos quedaría 3 sobre n factor de 3n menos 33 sobre n. Cambiamos el color. N por n más 1 medio. Más 108 sobre n cuadrado. ¿De quién? De n por n más 1 por 2n más 1 sexto. Y nos queda menos 108 sobre n cubo por la suma acá. Aquí nos quedaría n por n más 1 sobre 2 al cubo, al cuadrado, perdón. Y tenemos que tomar el límite cuando n se va al infinito. Entonces, ¿cómo nos queda? Veamos. Vamos un poco de álgebra acá. Esto quedaría igual a 3 sobre n. Factor de 3 menos. Bueno, aquí podemos cancelar algunos términos. Algún cuadrado cancela. Aquí cancela algo. Entonces nos quedaría 3 sobre 33 sobre 2 de n más 1 sobre n. Más 108, cancelamos con 6. 18. 18. Nos queda n más 1. Perdón, n más 1. 2n más 1. Sobre, ya cancelamos n, entonces nos queda un n cuadrado acá. Menos 108 dividido en 4. Acá. 27. Menos 27. Hay un n cuadrado que sale de la expresión que cancela con el n, así que nos va a quedar n más 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Ahí.
¿correcto? Bien, y entonces vamos a tomar el límite cuando n tiende al infinito. Entonces escribámoslo, aquí es cuadrado, ahí. Entonces escribámoslo de una manera más apropiada para tomar el límite, aunque ya a esta altura el límite debería no causar dificultad, 33 acá. De 1 más 1 sobre n, más 18, factor de 1 más 1 sobre n. Hemos distribuido n en cada paréntesis, 2 más 1 sobre n. Y aquí nos queda menos 27 por n más 1 sobre n al cuadrado. Ya, entonces, de esto, el límite cuando n tiende al infinito de la suma de Riemann nos va a dar efectivamente el valor de la integral. Ya, este límite va a ser 3 veces 3 menos 33 sobre 2 más 18 más 36 menos 27. Entonces eso es 3 factor de 9 y 3 son 12, 12 menos 33 medios, 24, 9, menos 27 medios, menos 27 medios. Por lo tanto, y esto entonces es el valor de la integral. Esto anotémoslo con... La integral entonces es... Anotémoslo abajo, para que quede más ordenado. Entonces, por lo tanto, la integral entre menos 1 y 2 de x menos 4x cubo de x es igual a este número, menos 27 sobre 2. ¿Ok? Tendríamos el primer problema resuelto. Veamos el segundo problema. Entonces, aquí se produce una gran diferencia. Vamos a hacer el comentario. Quiero calcular entre 1 y 3 de x elevado a 4 tercios. 4 tercios, eso es una fracción. Entonces uno dice, mira, en el intervalo 1, 3, digámoslo acá, si se considera esta partición, ¿cuál partición? La partición X espaciada sería 1 más 2nk, esa es la partición X espaciada en este caso, desde 0 hasta n. Entonces, y se escoge ese subk, aquí estoy abreviando un poco, bueno, este es el xk, ¿ok? Si se escoge el extremo izquierdo o el derecho, aquí, xk, queda, ¿qué es lo que nos queda? La siguiente suma de Riemann, anotémosla acá, tienen la función es x elevado a x elevado a 4 tercios. ¿Dónde está el detalle acá? A ver, veamos. Formemos la partición. La partición sería la sumatoria desde 1 hasta n de la función, ¿cierto? Evaluado en el punto 4 tercios por la norma, que es 2 tercios, ¿no? Por el ancho del cada subintervalo. 2n. Ahora, ¿cuál es el problema? La esencia de calcular usando sumas de Riemann es que tú te puedes deshacer de la sumatoria, como en el ejemplo anterior. Aquí hay un gran impedimento. ¿Sí? A lo más que podemos llegar es a, o digámoslo, ¿cuánto vale esta suma?
esta, 4 tercios. No hay una fórmula conocida para esta. Por lo tanto, no podemos seguir. No, aquí quedamos atrapados. No podemos seguir. No es posible continuar acá. Entonces, ¿de qué forma vamos a proceder? Bueno, vamos a tener que cambiar la partición. ¿Qué partición sería la adecuada en este caso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Observación. Note. Voy a cambiar el color. Esto es importante en general. Atención. Esto es algo que lo podemos agregar como contenido. Atención. Veamos acá. Lo que yo quiero decir es esto. ¿Dónde lo tengo? Lo escribí ordenadito por aquí. Lo que quiero decir acá. Lo que queremos decir es esto. A ver. Aquí está, lo quiero decir. Dice, mira. Si 0 menor que A menor que B, en el intervalo AB, podemos considerar la partición. Vamos a considerar la siguiente partición. XK desde 1, desde 0 hasta N. K igual 0 hasta N. ¿De qué manera? ¿Qué van a hacer los XK? XK vamos a anotarlo de esta manera como A por R elevado a K. ¿Quién es R? R es este número. B sobre A, 1 sobre N. Fíjate que si K es 0, X0 es A, y si K es N, X sub N es B. Efectivamente son números que están entre A y B. Esta es una partición, es una progresión geométrica. Las particiones X espaciadas anteriores a la progresión aritmética. Estamos interpolando entre A y B una cierta cantidad de números. N números entre A y B. N menos un número entre A y B para ser más preciso. En progresión geométrica. Observe lo siguiente, note. El número R mayor que 1, porque B es mayor que A. Entonces, queda que efectivamente es una partición. X0 es A, es menor que AR, es menor que AR cuadrado, es menor que AR cubo, porque R mayor que 1. Y así sucesivamente hasta AR n menos 1, AR, elevado a n, que es B. Es una partición. Muy bien. ¿Cuánto vale la longitud de cada subintervalo? La longitud de cada subintervalo es, bueno, xk menos xk menos 1. Esto es igual a xk menos xk menos 1. Esto es igual a ¿cuánto? Eso es igual a r elevado a k menos a r elevado a k menos 1. No es una partición X espaciada. La podemos escribir de esta manera. Así. Por ejemplo, r menos 1. R mayor que 1. ¿Okay? Es un número positivo para todo acá. No es una partición X espaciada. Sin embargo, lo que se puede mostrar, lo que se verifica, es lo siguiente.
El mayor de estos números es cuando cae justo n. O sea, la norma de la partición es A por R elevado a n menos 1, R menos 1. Eso es la norma de la partición. ¿Ya? Y la cual se puede escribir así. A R elevado a n 1 menos R elevado a n menos 1. O sea, la norma de la partición se puede escribir como A por B sobre A, factor de 1 menos B sobre A elevado a menos 1 sobre n. Y resulta que esto tiende a 0 cuando n tiende al infinito. Tiende a 0 cuando n tiende al infinito. O sea, esta partición verifica la condición estrella, esta condición. Por tanto, la podemos usar. Vamos a emplear justamente esa partición. La idea de la forma es que cuando calculas las potencias se elimina el término racional en el exponente. Eso es justamente. Entonces, esta partición verifica. Fíjense que este análisis que hemos hecho vale en general. Y vamos a ocuparlo para problemas particulares. Entonces se tiene. Vamos a usar esa partición. Entonces, digámoslo acá. De esto, consideramos la partición. XK. ¿Cuánto vale XK? Ahora, XK va a ser 1 por R elevado a K. Estamos tomando la partición con R igual a 3 sobre 1 elevado a 1 sobre n. O sea, 3 elevado a 1 sobre n. Me faltó mencionar por qué ese límite era así. Fíjate, recordar acá, porque este límite es 0, es porque este límite, el límite cuando n tiende al infinito, de b sobre a, o de una constante, elevado a 1 sobre n, este es 1, para a mayor que 0. Ese es el límite que está detrás ahí, cuando n tiende al infinito. Bueno, entonces, vamos a coger esta partición del intervalo 1,3, donde vamos a trabajar. Partición del intervalo 1,3. Ok, entonces, ¿cuánto vale delta XK? Delta XK, nosotros hemos dicho que vale R elevado a K factor de 1 menos R elevado a menos 1. Tenemos varias maneras de escribirlo, lo podemos escribir así. Por ejemplo, podemos utilizar esta igualdad. Ahí, ¿no? Podemos utilizar ahí, de esa manera. La podemos escribir así, escribámosla acá también. ¿No? Esto es mayor que 1, esto también lo puedo escribir así. Son equivalentes. Escribámoslo así también. Así. Entonces se puede escribir como A, R elevado a K, factor de 1 menos R elevado a menos 1. Que es justamente lo que estamos escribiendo ahí, ¿no? Bueno. Y ahora, entonces, ¿quién es la función? F de x es x elevado a 4 tercios. El razonamiento que estamos aplicando acá, después voy a hacer el comentario final, entonces queda la suma de Riemann
de la función respecto de esa partición, aquí vamos a escoger los C sub k, xk, los extremos derechos, nos quedaría la sumatoria entre 1 y n, ¿de qué? De la función evaluada en, bueno, entonces nos queda r elevado a k 4/3 por el delta, correspondiente delta xk, que sería r elevado a k 1 menos r elevado a menos 1. Insisto que acá lo que tenemos que deshacernos es de la sumatoria. Entonces esto lo vamos a escribir de la siguiente manera: 1 menos r elevado a menos 1, sumatoria desde k desde 1 hasta n, k desde 1 hasta n, de r elevado a, aquí hagamos la propiedad de potencia, es 4/3 k más k, este es 7/3 k. Y esto lo podemos escribir así: 1 menos r elevado a menos 1, sumatoria desde 1 hasta n, de r elevado a 7/3 k. Fíjate que acá tenemos la suma de una progresión geométrica. Pongamos acá, recordar. Desde 0 hasta n de a elevado a k, esto es 1, esto es 1 menos a elevado a n, 1 menos a, ¿no? Y la suma desde 1 hasta n de la misma expresión, que es la que aparece ahí, sería, en este caso, a por la expresión anterior, ¿no? Aquí este es más 1, ¿cierto? Es más 1, el que le sigue. Aquí sería a factor de 1 menos a elevado a n, factor de 1 menos a. Bueno, entonces vamos a aplicar la segunda identidad aquí, ¿no? Con a igual, este sería como el a, ¿no? Este sería el a, en la expresión que está ahí. Entonces nos queda la suma de f respecto a la partición p sería 1 menos r elevado a menos 1, factor de r elevado a 7/3 por 1 menos r elevado a 7/3 n, factor de 1 menos r elevado a 7/3. Ya, y esto es igual a ¿cuánto? Veamos acá. Hagamos un poco de álgebra. Desarrollemos esta parte. Toda esta parte. Un poco de álgebra ahí, nos quedaría. Esto sería r menos 1 factor de r elevado a 4/3. Haciendo el álgebra, ¿por cuánto? Por esta expresión que está ahí, ¿no? Por 1 factor de 1 menos r elevado a 7/3 elevado a n partido por 1 menos r elevado a 7/3. Bien, y ahora tenemos que hacer los cálculos. ¿Cómo nos quedaría ahí? Bueno, esta parte es igual a, ¿cuánto vale R? R vale
3 elevado a 1 sobre n. Así que acá nos quedaría 3 elevado a 7 tercios. Así que nos queda un número. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Esto nos queda igual a 1 menos 3 elevado a 7 tercios, factor de r elevado a 4 tercios por r menos 1 sobre 1 menos r elevado a 7 tercios. Y vamos a tomar el límite cuando n tiende al infinito. ¿Sí? Entonces calculamos el límite. Entonces uno dice, bueno, ahora límite cuando n tiende al infinito de S. ¿Cómo calculamos este límite? Decimos acá. ¿Cómo calculamos ese límite? Decimos, bueno, n tiende al infinito, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. R es 3 elevado a 1 sobre n. Esto tiende a 1 cuando n tiende al infinito. ¿Correcto? Por lo tanto, tomar el límite cuando n tiende al infinito de esta expresión es equivalente a tomar el límite cuando r tiende a 1. Así que esto es igual al límite cuando r tiende a 1 de r menos 1 sobre 1 menos r elevado a 7 tercios. Y esto está multiplicado por este número, ¿no? Porque cuando r tiende a 1, el r elevado a 4 tercios tiende a 1. Así que hay que calcular este límite que está acá. Bueno, y este límite se calcula, pongámoslo acá, otro color, no, este color, ahí. Este límite lo podemos calcular con L'Hopital, ¿no? Este límite es igual a, podemos usar la regla del L'Hopital. Esto nos da límite cuando r tiende a 1 de 1 sobre menos 7 tercios, ¿no? ¿Sí? R elevado a 4 tercios. Así que este límite nos va a dar menos 3 séptimos. ¿Sí? Nos da menos 3 séptimos. Así, vamos a decir, así, límite cuando n tiende al infinito de S de FP es igual a, veamos acá, menos 3 séptimos por ese número. O sea, 3 séptimos, factor de 1, no es 1, 3 séptimos, 3 elevado a séptimo, 3 elevado a 7 tercios menos 1, que es el valor, por lo tanto, la integral entre 1 y 3 de x elevado a 4 tercios de x es igual a este número que está ahí. Ese es el valor de la integral. Bien, ahí tenemos el valor de la integral. Aquí usamos otra partición que es la partición geométrica. Bueno,
Lo que está escrito en azul vale para todo, en todo intervalo con esa condición, y uno puede generalizar, aquí anotémoslo con nota, 0 menor que A menor que B. El mismo razonamiento, hay que hacer algunos cálculos. Se verifica, eso vale en general, ¿ah? Pero que esta función, que es continua, su integral está dada por esta expresión. Cuando veamos lo que se entiende, lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, esta expresión va a ser inmediata. Eso es para P distinto de menos 1. P distinto de menos 1. Y la idea, uno dice idea, considerar la partición que hemos indicado acá. Aquí A, R elevado acá, R es B sobre A elevado a 1 menos 1 sobre E. K igual 0, 1 hasta N. Si uno considera esta partición, va a poder hacer los cálculos. Los cálculos son muy similares al que se ha planteado acá. El álgebra es un poco más rebuscada, pero en alguna parte vamos a utilizar también la suma de una progresión geométrica, la que se está planteando, para resolver el problema. Entonces, como consecuencia, podemos deducir esto. Fíjate que P es un número real cualquiera distinto de menos 1. En particular, digámoslo acá, nota, en particular, uno obtiene, como caso particular, hemos obtenido la siguiente identidad, la integral entre C y D de X, si escogemos P igual 1, esto es B cuadrado medios menos A cuadrado medios. En este caso particular se puede probar directamente eso. Probablemente lo vamos a hacer prontamente. Bien.